Quisiera compartir con ustedes el uso de estos folletos. El primero es la Biblia. Queremos presentar con la gente que la Biblia es palabra de Dios, es las Sagradas Escrituras, es la suprema autoridad para el creyente verdadero. Tengo varios versículos que compartir. Por causa de tiempo no los voy a ver todos, pero sí me gustaría que los memorizaran para que a su vez, al compartir ustedes, tengan autoridad, esta autoridad que es la palabra de Dios. El primer versículo que compartiré es 2 Timoteo 3, 16 y 17, muchos de ustedes lo conocen. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la escritura es inspirada por Dios, inspiración divina, el soplo de Dios. Dios guió a estos hombres para que escribieran las Sagradas Escrituras. Muchos de ellos no entendían lo que escribían, sin embargo, lo escribieron porque Dios les mandó que lo escribieran. Este versículo, 2 Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura, de principio a fin, de Génesis hasta Apocalipsis. Inclusive en el libro de Apocalipsis se cierra esta sentencia, da esta sentencia de que cualquiera que agregue o quite algo a estas profecías recibirá los juicios que vienen en este libro. Eso es Apocalipsis 22, 18 al 19. Mucha gente no lee la Biblia, aunque tenga la Biblia en su casa, no la lee. Aparte de que somos malos para la lectura, tienen la Biblia en su biblioteca olvidada, empolvada. Pero tenemos que fomentar la lectura de la Escritura, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Que lean, que escuchen la palabra de Dios, para que Dios produzca en ellos fe para creer. También hay otro versículo en Juan 5:39 que dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida, y ellas son las que dan testimonio de mí. Las Escrituras son inspiradas por Dios, y el Señor Jesucristo ordena, manda escudriñar, estudiar. No solamente lo superficial, lo que se ve, sino escarbarle más, entender lo que dice la Escritura. Otro versículo que pudiéramos compartir referente a esto es Juan 5:24. De cierto, os digo, el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna. No vendrá en condenación, mas ha pasado a muerta vida. Entonces el que oye, primeramente oír y luego creer. Hay que oír la palabra de Dios, hay que buscar la lectura de la palabra de Dios. Quisiera compartir también el 2 de Pedro 3, 15 y 16, cuando Pedro declara que las cartas de Pablo, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen como las otras escrituras. Pedro reconoce que las epístolas de Pablo son de inspiración divina, son como las otras escrituras. También Juan 7, 38, 37 y 38 nos dice que Jesús, en el último y gran día de la fiesta, alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El que cree en mí, como dice la Escritura. Entonces, no se trata aquí de creer como lo dice un grupo, lo dice otro, lo dice una persona, otra persona, sino debemos de creer en Jesús tal y como dicta la Escritura. Y ese efecto va a surgir que al momento de creer en Él, como dicta la Escritura, el Espíritu Santo va a correr en nosotros como ríos de agua viva, que va a saciar esa sed, esa necesidad de Dios en nuestra vida. Romanos 10, 17, ya lo mencioné, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hay mucha gente que dice que la Biblia se contradice, pero cuando le decimos, a ver, muéstrame dónde se contradice, ellos dirán, es que me dijeron que se contradice. Pero podemos firmemente decir, muéstrame dónde se contradice, y yo le puedo asegurar
que dejo de leer la Biblia si en verdad se contradice. Hay que notar que en algunas Biblias hay una rayita y están los comentarios de teólogos o están comentarios de sacerdotes, que eso no es escritura, eso no es la palabra de Dios. Entonces puede ser que alguien en alguna ocasión leyó lo que un teólogo o un sacerdote escribió ahí como comentario de algún versículo de la escritura y hubo contradicción en lo que dijo. Entonces hay que aclarar con la gente que eso no es palabra de Dios, eso no es parte de las Sagradas Escrituras. Y también otra cuestión que la gente dice es que fue escrita por hombres. Bueno, sí fue escrita por hombres, pero estos hombres eran guiados por Dios. En el Antiguo Testamento llamados profetas, en el Nuevo Testamento llamados apóstoles. Ellos fueron guiados por el Espíritu Santo de Dios a escribir las Sagradas Escrituras. Qué coincidencia, ¿no? Que fue escrita en 1600 años de diferencia por 40 diferentes escritores, y trae un solo mensaje, todo engrana muy a la perfección. ¿Por qué? Porque es un solo autor, el autor es Dios. Entonces no hay que esconder el hecho de que sí fue escrita por hombres, pero esos hombres fueron guiados por el Espíritu de Dios. Si nosotros nos juntamos unas 10 personas para hablar acerca de un evento, acerca de un accidente o un hecho en sí, nos vamos a contradecir entre nosotros. Va a haber diferentes perspectivas, diferentes formas de pensar, pero estos hombres, 40 escritores, todos judíos, a excepción de Lucas, escribieron un solo mensaje, la palabra de Dios. Y ese mismo mensaje lo vemos escrito a través de toda la escritura. O sea, en Pedro sigue mencionando acerca de Noé. Y así en otros pasajes encontramos que se habla de Abraham, del Antiguo Testamento se habla de Abraham en el Nuevo Testamento y no hay contradicción ninguna. Entonces vamos compartiendo la palabra de Dios. Pablo le dice a Timoteo que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Entonces tenemos que exaltar la palabra de Dios como suprema autoridad. Es la suprema autoridad para todo cristiano verdadero, y tenemos que tener esa convicción propia, que nosotros mismos hayamos leído la Escritura, que nosotros mismos estemos escudriñando la Escritura para poder compartirla con más fluidez. Es importante que memoricen versículos de la Escritura para que tengan esta confianza al hablar, porque el mismo Espíritu de Dios les va a dar, les va a recordar todas las cosas que Él ha dicho en las Escrituras, les va a hacer recordar, pero no les va a hacer recordar si ustedes no tuvieron el tiempo para escuchar, para examinar. Otros versículos pudieran ser en Mateo 4:4 al 10, la tentación de Jesús. El enemigo conoce las Escrituras, pero no de una manera espiritual, sino en la letra. Y el enemigo tuerce las Escrituras para tratar de engañar a la gente. Entonces tenemos que estar bien prevenidos a todo. Jesús en todas sus respuestas fue: escrito está también. Entonces esa es la base. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese es el alimento espiritual que necesitamos día con día. Tenemos que predicar la palabra de Dios. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Juan 17:17. Tu palabra es verdad. Y Mateo 7:24 al 27, cuando Jesús dice: el que oye mi palabra y cree, le compara a un hombre sabio que edifica su casa sobre la roca. Podemos usar la analogía esta, refiriéndonos a nuestra vida personal, a nuestro matrimonio, a nuestra familia, que si edificamos sobre la roca, entonces vamos a permanecer. Pero si no edificamos sobre la roca, somos necios que solamente escuchamos, pero no obedecemos, no hacemos caso. Entonces les animo a que memoricen versículos, que estén preparados para presentar defensa
de vuestra fe. Les animo a que compartan estos folletos para animar a la gente a leer las escrituras, y si no tienen escritura en su casa, dejarles alguna porción de la escritura, algún evangelio, algún Nuevo Testamento, pero que haya ese interés, ese deseo de conocer más de la escritura. Dios les bendiga.